A los que nos miran a través de la plataforma de Zoom, saludos y bendiciones. En esta mañana queremos compartir un tema muy interesante acerca de la palabra del Señor, que a través del Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender su palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Sabemos nosotros que tenemos que presentar lo que dice un escrito está. Cada uno debe tener su Biblia a mano para ir corroborando, porque me gusta buscar bastantes textos bíblicos que vayan leyendo también junto conmigo. Y una pregunta muy interesante que nosotros nos debemos hacer es, ¿cuál es el mensaje que debemos presentar en este tiempo? El mensaje que debemos presentar en este tiempo es la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente para hoy? O tal vez una mejor pregunta sería, ¿a dónde está Jesús hoy y qué está haciendo allí? Las grandes verdades que se revelan en este tiempo, se revelan que Jesús está ¿dónde? En el lugar santísimo. Y allí debe ser el enfoque de nuestra y cada una de nuestra predicación. Los demás están predicando el mensaje del atrio y algunos el mensaje del lugar santo. Nosotros tenemos que presentar hoy en día lo que es la verdad presente y cómo alcanzar aquella victoria sobre el pecado. Porque a veces enfatizamos tanto en lo que está haciendo el sumo sacerdote Jesús en el santuario celestial, que olvidamos muchas veces lo que debía estar haciendo el pueblo. La fiesta de las trompetas tenía que advertirle la llegada al pueblo que debía reunirse para el gran día de la expiación. Cuando el día de la expiación llegaba, todo el pueblo debía estar en completa expectación, porque estaban siendo revisados, ¿qué? Sus pecados. Todos aquellos que habían entrado en el santuario iban a ser limpiados y purificados. Pero mientras esta labor se hacía dentro del santuario celestial, aquel sumo sacerdote estaba allí frente a la presencia de Dios, solamente el pueblo podía seguir. Cuando se oficiaba en el atrio, podían las personas ver al sacerdote, pero cuando entraba al lugar santo y al lugar santísimo ya no podían ver, solamente podían escucharlo a través de unas campanitas que tenía en su mano. De esta forma sabían que el sacerdote estaba ¿dónde? Oficiando en este lugar. Mientras esto ocurría en el lugar santísimo, el pueblo debía afligir sus almas y ayunar. Cualquiera que no simpatizara con la obra del sumo sacerdote era cortado de en medio del pueblo. Es decir, mientras el sumo sacerdote purificaba los pecados en el santuario, el pueblo debía estar purificando sus pecados, ¿dónde? En el templo del alma. La lección es que mientras Jesús purifica el registro de nuestros pecados en el santuario celestial, nosotros debemos estar llevando una obra paralela para purificar, ¿qué? El templo de nuestras almas del pecado a través del poder que nos da, ¿qué? El Espíritu Santo. Y vamos a estudiar el día de hoy viviendo en el día de la expiación. Elena G. de White nos muestra en Maranata 249 esto que hemos mencionado aquí. Desde el lugar santísimo nos viene una gran instrucción.
Los ángeles de Dios están comunicando con el hombre. Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos hasta el interior del santuario, tal como deberíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran sobre sus corazones, sobre los corazones de los hijos de los hombres. La iglesia del cielo, unida con la de la tierra, está peleando la buena batalla de la fe en el mundo. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación que se efectúa en el santuario celestial. Aquí lo presenta entonces, mientras aquella obra se está llevando a cabo en el santuario celestial, ¿qué debemos estar haciendo nosotros? Purificando nuestras vidas, purificando el templo de nuestra. El conflicto de los siglos, página 680 y 681 también nos dice: ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder en la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos un lugar, un asidero de qué hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricie, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, y lo muestra así en San Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, mas nada tiene en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición que debe encontrarse en los que han de subsistir en el tiempo de angustia. Aquí lo muestra claramente. Entonces, así como Cristo venció, nosotros podemos ¿qué? Vencer si nos agarramos de la mano del Señor. Hay algunas verdades distintivas que nos distinguen como iglesia adventista del séptimo día. Y una de estas es el mensaje de Dios al mundo, la verdad presente, antes que se cierre el tiempo de gracia. Porque después del lugar santísimo, en el santuario, mientras estuvo aquí en la tierra, ¿había otro departamento en el lugar santísimo? Después del lugar santísimo, ¿había otro departamento? No, ¿verdad? Y después de los mensajes de los tres ángeles, la tierra está madura para la cosecha. Sobra decir que aquella lluvia tardía tiene que haber caído para que la cosecha esté ¿cómo? Esté madura. ¿Y cuál es aquella lluvia tardía? El derramamiento final del Espíritu Santo. Los pioneros de la verdad anunciaron esto. Y Elena G. de White lo muestra claramente en Primeros Escritos, página 63. Y hay algo que siempre escuchamos nosotros en la emisora. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro de que existe, de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienen que unir al rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto
con frecuencia que estos eran temas principales en los cuales debe espaciarse los mensajeros. Recordamos nosotros que para cada tiempo el Señor ha levantado mensajeros que anuncien una verdad. Y esta es una verdad presente que debe anunciarse en cada cierto tiempo. La verdad presente para nuestro tiempo es el mensaje de los 3 ángeles. Y esto nos muestra que es un ancla segura que impedirá que el pueblo de Dios sea engañado por Satanás en los últimos días. Y escuchábamos en el repaso de la lección que Satanás se vestirá como y hará parecer que es ¿quién? Cristo mismo. Y engañará, si es posible, aún a los escogidos. Pero todos aquellos que escudriñen la palabra de Dios y atesoren cada una de esas palabras en sus corazones, la promesa del Señor es que no serán, ¿qué? Engañados. Primero es escrito, página 258 nos dice, fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel y del segundo y el tercero. Dijo mi ángel al acompañante, ay de aquel que mueve un bloque o clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Vamos a buscar nosotros Hebreos, que fue nuestra cita, Hebreos 8, del 1 al 5, donde nos muestra el santuario terrenal, que era una sombra y miniatura de eventos mayores de la historia, y aquel santuario que se encuentra ¿dónde? En el cielo. Hebreos 8, del 1 al 5, nos dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no de hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado ¿dónde? En el monte. Entonces, ese santuario que fue presentado a Moisés era sombra y figura ¿de qué? Del santuario celestial. Era un modelo de aquel verdadero santuario. Dios dio una descripción del santuario para que el pueblo pudiera seguir por la fe la obra que realizaba el sacerdote. El pueblo podía ver con sus ojos la obra que se hacía en el campamento y en el atrio, pero no lo que ocurría en esos otros 2 departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban dentro de aquella carpa. Cuando el sacerdote desempeñaba esta obra en el lugar santísimo, solamente el pueblo podía escuchar aquellas campanitas que estaban en el manto del sacerdote. A veces, y lo mencionaba, que nos concentramos tanto en la obra que se hacía el sumo sacerdote, que olvidamos lo que debe hacer el pueblo para este tiempo. ¿Qué era lo que realizaba el pueblo mientras estaba en ese día de la expiación, que era una vez al año? Durante todos los demás días del año dice que se presentaba aquel sacrificio, el sacerdote llevaba esa sangre y la asperjaba en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, pero una vez al año se realizaba la obra
de la expiación, que era limpiar el santuario. Pero ¿qué debía realizar el pueblo mientras estaba oficiando esta labor en el lugar santísimo? La congregación tenía una parte que cumplir mientras que se purificaba el santuario. Durante 10 días, el día de la expiación era anunciado por el sonar de las trompetas. Se le exigía a cada persona acto de presencia alrededor del santuario, pues era un día de santa convocación. La mente de cada persona debía meditar sobre lo que hacía el sumo sacerdote en el santuario. Esto era presentado así, como lo menciona en Levíticos 23:21, Levíticos 23:24 y Levíticos 23:27. Menciona esto, que cada persona debía hacer su presencia alrededor del santuario en este día. Mientras el sumo sacerdote purificaba el santuario, los que estaban alrededor debían afligir sus almas. No debían estar celebrando. La celebración se hacía después, ¿cuándo? Después que finalizaba esto. Pero mientras estaba realizando esta purificación del santuario, dice que los que estaban afuera debían afligir su alma. Recordemos nosotros que nosotros estamos viviendo en el día de la expiación. Levíticos 16, 29 y 30 muestra acerca de esto. El día de la expiación era un día también de ayuno. Un día de ayuno. El pueblo debía, dice, mantenerse en completa unidad. Y a través de este ayuno. Pero nosotros encontramos en Isaías 58 cuál es el verdadero ayuno que el Señor nos muestra. No es aquel que nosotros nos privemos de la comida durante muchos días. Aquí lo muestra en Isaías el verdadero ayuno que debemos hacer. ¿Y cuál es el verdadero ayuno que nosotros debemos practicar? No queremos decir ahora que no podemos en un día abstenernos de la comida para que nuestro cuerpo se descanse y se rehabilite nuevamente, sino que el ayuno que hacen muchos dice que dura muchos días. ¿Qué es lo que hace entonces? Perjudica su salud. El Consejos para el Régimen Alimenticio, página 223, nos muestra acerca del verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno también? El ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el consumo apropiado de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Mire cuál es el consejo que nos muestra el Señor. El verdadero ayuno dice abstenerse de todo alimento ¿qué? Estimulante. Y el uso apropiado de los alimentos en sí. Porque muchas veces nosotros decimos, tenemos alimentos buenos, así que vamos a comer en abundancia. Entonces caemos en la misma situación. Aquí lo muestra el Señor y el consejo dado por el profeta. Isaías 58, del 5 al 7, nos muestra también cuál es el ayuno que muestra el Señor. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga como de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Hace la pregunta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?
Aquí lo muestra también el Señor, el verdadero ayuno que Él ha escogido. Entonces recordamos que el pueblo debía mantenerse, dice, ese día en ayuno. Y nos muestra el consejo inspirado por Dios, cuál es el verdadero ayuno que nosotros debemos practicar mientras estamos en el día de la expiación. La congregación debía, durante ese día, abstenerse de todo trabajo servil, pues su mente debía enfocarse sobre la obra que hacía el sumo sacerdote. No debía tener nada que desviara su mente del propósito. ¿En qué debe estar enfocado nuestra mente? Claro que nosotros podemos estar haciendo las labores de sustento diario, pero nuestra mente debe estar enfocada en la obra que está haciendo ¿qué? Cristo en el santuario celestial. Al borrar el sumo sacerdote los pecados del santuario, el ser humano o las personas debían hacer una obra paralela de purificar el templo del alma. Levíticos 23 explicaba que cualquiera que no afligía su alma en el día de la expiación, ¿qué pasaría? Dice que sería cortado del pueblo y destruido. Esto nosotros lo vemos en Levíticos 23, 28 y 30. Todo aquel que no afligía su alma en el día de la expiación era cortado. Y al concluir el día de la expiación, habría tan solo dos grupos. Los que habían entrado en el lugar santísimo por la fe y los que habían descuidado hacerlo. Al final del tiempo solamente quedarán dos grupos. Aquellos que hicieron lo que el Señor mandó y aquellos que desobedecieron los mandamientos de Dios. No habrá término medio. No podrán decir algunos, bueno, yo estoy con el Señor y estoy un poquito acá también. No, solamente dos grupos. La Biblia nos manda y nos enseña acerca de cómo podemos alcanzar victoria sobre ¿qué? Sobre el pecado. En Hebreos 12, 14 al 17, son textos que nos enfatizan acerca de la preparación especial que nosotros debemos hacer antes de la segunda venida del Señor. Hebreos 12, 14 al 17 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a un Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí lo muestra qué preparación nosotros debemos estar haciendo hoy, antes que se cierre el tiempo de gracia. Sabemos que tenemos oportunidad hasta antes que se cierre el tiempo de gracia. Cuando se cierre el tiempo de gracia y el Señor diga, hecho es, ya quedará sellado nuestro destino. O si nosotros descendemos a la tumba, nuestro tiempo de oportunidad ha finalizado. No como lo piensan algunas personas y dicen, no, todavía después que uno muere,
tiene oportunidad a través de rezo y todas estas cosas de poder ir al cielo. No, realmente nuestra oportunidad ha finalizado allá al momento de la muerte porque quedamos descansando, esperando entonces la venida del Señor, que si hemos hecho la parte con el Señor, nos hemos puesto y hemos pedido perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, seremos sellados para salvación. Y cuando venga el Señor, seremos resucitados, iremos a vivir con el Señor. Pero si no hemos hecho esto, dice, nuestro destino quedará sellado. Primera de Juan 3, del 1 al 3, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuánto no queremos ser llamados hijos de Dios? ¿Cuántos aquí terrenalmente quisieran ser llamados hijos de alguna persona importante, de algún rey, una persona que tuviese mucho dinero? Pero nosotros, el Señor nos llama hijos y Él es el rey de ¿dónde? De todo el universo. Qué maravilloso, ¿verdad? Ser llamados por Él hijos. Dice, llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Porque no le conoció ¿a quién? A Él. Cuando Jesús vino aquí a esta tierra, ¿le reconocieron? No, fue rechazado, fue humillado, fue muerto. Dice, por eso el mundo no nos conoce. Si nosotros, el Señor nos llama hijos de Él, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, que purifiquemos nuestras vidas. Mateo 5, 8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, nos dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Quiénes tienen oportunidad a la salvación? Todos, sin distinción. El Señor nos ofrece la salvación a todos. Pero está en nosotros en decidir si aceptamos aquella salvación gratuita que el Señor nos está ofreciendo. Versículo 12. Enseñándoles que renunciando a la impiedad, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para poder aceptar esa salvación que el Señor nos está regalando? Tenemos que renunciar a algo. Nos dice que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, nos muestra, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza que bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Ahora, si estamos sirviendo al Señor, ¿qué debemos demostrar entonces? Aquellas buenas obras que nos caracterizan si estamos sirviendo y sirviendo al verdadero Dios. Elena de Guay muestra en muchas partes, en diferentes libros, aquella obra que el Señor está realizando en el santuario celestial. ¿Y cuál es la obra de preparación que nosotros debemos hacer
paralelo a esa obra que el Señor está realizando en el santuario celestial. La carta 37 de 1887 nos dice lo siguiente: desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de instrucción. Los ángeles de Dios se están comunicando con los seres humanos. Cristo oficia en el santuario celestial. Nosotros no la seguimos hasta el interior del santuario tal como debíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran en el corazón de los hijos de los hombres. La iglesia del cielo, unida con la iglesia de la tierra, está peleando la buena batalla de la fe. La iglesia del cielo, unida con la iglesia del cielo, de la tierra, está peleando la buena batalla de la fe en este mundo. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación efectuada en el santuario celestial. Manuscrito 15 de 1886, página 2 y 3, también nos muestra algo sobre esto. La piedad, la sobriedad y la consistencia debe caracterizar la vida y el ejemplo de todo verdadero cristiano. La obra que está haciendo Cristo en el santuario celestial debe engrosar los pensamientos y ser la esencia de la conversación, porque por fe ha entrado al santuario. El cristiano está en la tierra, pero sus simpatías están en armonía con la obra que Jesús hace en el cielo. Cristo está purificando el santuario celestial de los pecados del pueblo, y a los que colaboren con él les corresponde purificar el santuario del alma de todo lo que ofenda a Dios. Cosas tales como el espíritu de sospecha, la envidia, los celos, la enemistad y el odio deben eliminarse, pues tales cosas contristan al Espíritu Santo de Dios y exponen a Jesús al vituperio. No existirá el amor al yo, ni se enorgullecerá alguno de los que participan en esta obra. No existirá el ejemplo de la vida de Cristo y la consistencia de su carácter harán que la influencia del cristiano sea abarcante. Será una epístola viva, conocida y leída por todos los hombres. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que seamos una epístola, ¿cómo? Viva. Que vivamos ese mensaje que estamos predicando. No solamente que nos conozcamos, lo conozcamos, sino que lo vivamos. Lo llevemos a nuestra vida práctica. En Apocalipsis 6, 14 al 17, describe la segunda venida de Cristo. Y todos aquellos que no hayan hecho su preparación, dice que mostrará cómo estarán. Apocalipsis 6, 14 al 17 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervo y todo libre, se escondieron de las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué había pasado entonces? ¿No habían hecho esa preparación que requería el Señor? Y el versículo 17 termina con una pregunta que nosotros hemos presentado en algunos otros temas aquí. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? No solamente este versículo termina con esta pregunta, porque en los versículos, en el capítulo siguiente nos muestra la respuesta, porque menciona acerca de los 144,000. Pero no solamente este versículo termina con esta pregunta, sino también en Joel nosotros
vemos este mismo mensaje que aparece así mostrado y termina también con una pregunta similar. Joel 2:11 nos muestra lo siguiente. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y finaliza, ¿quién podrá soportarlo? Pero aquí la respuesta nosotros la encontramos en el versículo siguiente. Se da en los versículos del 12 al 17, ¿no dice? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí todo con vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios. Versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y diga, perdona a Jehová a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir estos pueblos, ¿dónde está su Dios? Esto es lo que el Señor entonces quiere, dice que nosotros aflijamos nuestras almas. Volvamos al Señor. Nos muestra el Señor, dice que si el impío vuelve de su camino, ¿qué hará el Señor? Le perdonará. Esto es lo que debía entonces hacerse en el día de la expiación. Al sonar de la trompeta, debía cada persona afligir su alma con lloro y lamento. Todo el pueblo debía estar en santa convocación, en ayuno y en arrepentimiento y conversión. Cuando se hacía esta obra, entonces el pueblo debía estar haciendo esto. Por lo tanto, hoy en día estamos viviendo en el día de la expiación. Mientras que Jesús permanezca en el santuario celestial, en el lugar santísimo, dice que todo el pueblo debe estar realizando esta obra que hacía el pueblo hebreo. Cada uno de nosotros tiene una labor que hacer en el templo del alma. Mientras que Jesús purifica el templo del cielo, dice cada uno de nosotros debemos estar alcanzando victoria sobre el pecado. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar victoria sobre el pecado? Hay dos cosas que nosotros debemos hacer para alcanzar victoria sobre el pecado, para purgar el pecado de nuestra vida, para quitarlo completamente. Una cosa que debemos hacer es enfocar nuestros ojos en Jesús. ¿Y qué mostraba la lección de esta mañana? Nosotros debemos fijar nuestros ojos en el brazo humano, en alguna persona. No. ¿Por qué? ¿Qué sucederá? Al momento que cae, nuestras esperanzas quedarán chasqueadas. Por decir, nosotros pensamos que este era el líder y que esta persona nos llevaba hacia Dios. Pero el Señor dice que enfoquemos nuestros ojos ¿en quién? En Dios, en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Ese es lo primero que nosotros debemos hacer para alcanzar victoria sobre el pecado. Enfocar nuestros ojos en Jesús. Si nosotros miramos a las personas alrededor, ¿cómo nos vamos a ver a nosotros? Oye, nos vamos a ver como que estamos mejores.
estamos bien. Pero si nosotros nos comparamos con Cristo, ¿cómo nos vamos a ver nosotros? Completamente imperfectos. Y que necesitamos la ayuda del Señor. Eso es lo que el Señor desea. Que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y lo segundo es quitar todo aquello que estorba nuestra relación con Dios. Son dos cosas que debemos hacer para alcanzar victoria sobre el pecado, para purgar el pecado de nuestra vida. Mirar a Jesús y cortar todo aquello que estorbe nuestra comunión con el Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 200 y 201, nos dice lo siguiente. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unan con el mundo recibirán su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Dice que purifiquemos nuestras almas obedeciendo ¿qué? La verdad del Señor. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes? Aquellos que se purifican sus almas y obedecen la verdad. ¿Y dónde nosotros encontramos la verdad? Que fue lo que estuvimos estudiando en la mañana. En su palabra. Por lo tanto, el Señor nos manda, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Recordamos que cuando se cierra el tiempo de gracia, debemos permanecer viviendo sin intercesor. Ahora nosotros tenemos la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios, que nos está ayudando. Y el Señor está reteniendo los vientos. Pero dice que cuando el Espíritu Santo de Dios se retire, ¿qué sucederá? Tendremos que vivir sin intercesor. Y nos muestra el Señor en su palabra y a través de la pluma inspirada, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todo lo que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. ¿Queremos nosotros recibir el sello de Dios? Claro, porque aquellos que no reciban el sello de Dios pertenecerán a ese otro grupo que mencionamos en los versículos anteriores. Dice que dirán a las peñas de los montes, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene sentado en el trono. Que nosotros hagamos nuestra preparación. Ahora que tenemos el tiempo, que el Señor todavía permanece en el lugar santísimo. Ahora es el tiempo de preparar. Aquí sí, como lo menciona esta cita. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote, y nos dice el conflicto de los siglos, página 607, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Esa
es la condición que deben alcanzar todos aquellos que desean ser o recibir el sello de Dios vivo. ¿Alcanzar qué? La perfección en Cristo. Y ahora, mientras estamos nosotros presentando el mensaje en la emisora, hemos estudiado algunos personajes que alcanzaron aquella perfección que el Señor desea. Tenemos como ejemplo a ¿quién? A Enoc, séptimo desde Adán. Y logró alcanzar una perfección, tanto así que el Señor dijo, ya esta persona no debe estar aquí en la tierra. Se lo llevó. Enoc, ¿cuántos años vivió? 365. El Señor se lo llevó. Encontramos otro personaje que no se le registra ninguna falta. Daniel. Alcanzó esa perfección. También otro que no se le registra falta, José. Personajes bíblicos reales que alcanzaron esa perfección. Ahora podemos decir nosotros, no, es que Enoc no vivió en un tiempo como ahora. Así como lo decía mi hermano. No, es que Jesús cuando vivió en ese tiempo no había una música buena como la que escuchamos ahora. No, el Señor fue tentado, dice, en todo a nuestra semejanza. ¿Pero qué? Venció, porque algunos solamente dicen, no, Cristo venció porque Él era divino, porque venía con una naturaleza diferente a la de nosotros. Pero ¿qué podemos decir de estos personajes que vivieron también antediluvianos? Enoc, que solamente se mencionan algunos principales, pero muchas personas alcanzaron esa perfección que el Señor desea. Y el Señor nos manda ahora, dice que debemos alcanzar esa perfección en Cristo, pero ¿podemos hacerlo solos nosotros? No. En vez del ser humano solo, sin Cristo, alcanzar la perfección va, dice, hundiéndose cada día más. Señor lo declaró, dice, como lo leímos anteriormente en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, mas nada tiene en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Esa es la condición que debe encontrarse en los que han de subsistir en el tiempo de angustia. Y terminamos entonces con una cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 421. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, debieran estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus carácter purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios. Y mire lo que combina aquí el Señor. No solamente el Señor nos ofrece su gracia, pero nosotros tenemos también que hacer ¿qué? Una labor. Porque el Señor no nos puede obligar a nosotros a hacer la parte que nos corresponde. Nosotros debemos decidir hacer esa parte por nosotros mismos. Dice, por la gracia de Dios y por sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra ¿qué? Contra el mal. ¿Por la gracia de quién? De Dios y por los esfuerzos de vez en cuando. Así podemos alcanzar aquella perfección. De vez en cuando nos acordamos de estudiar la palabra. De vez en cuando nos acordamos de orar al Señor. De vez en cuando nos acordamos de meditar en Cristo Jesús. De esa forma vamos a poder alcanzar aquella perfección. Nos dice allí con esfuerzos como diligentes. Por la gracia de Dios y aquellos esfuerzos diligentes podemos ser vencedores.
mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. ¿Tiene importancia entonces los mensajes que aparecen en el capítulo 14? Son de vital importancia para este tiempo. Esta es la verdad presente para este tiempo, que se debe estar presentando también al mundo. Y estos mensajes nos manda, dice, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Cada uno de estos mensajes tiene una vital importancia para este tiempo de preparación, no solamente al mundo, sino a cada uno de nosotros, para que hagamos nuestra preparación con el Señor, nos pongamos de parte de Él. Y cuando llegue este momento, dice que el Señor pueda estar con nosotros. Primera de Corintios 3:18 nos dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando sacar a descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estar mirando ¿a quién? A nuestro Dios, a Cristo, nuestro modelo perfecto, en el cual no vamos a tener decepciones. Si miramos a un ser humano, por más consagrado que esté, nos va a chasquear. Pero si miramos a Cristo, nunca nos va a chasquear, porque Él es el modelo perfecto. Y en Hebreos 12, del 1 al 3, y finalizamos, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí lo muestra el Señor tan claramente, lo que debemos hacer. Corramos la carrera. Este no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. No es saber quién llega primero, sino quién llega hasta el final. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Y esto lo hemos presentado muchas otras veces. Los ángeles están ministrándonos constantemente. El Espíritu Santo de Dios está tocando a nuestros corazones para que volvamos al Señor. Nos pongamos a cuenta con Él. Cristo está haciendo su labor, así como lo hemos mencionado el día de hoy, en el lugar santísimo, haciendo intercesión por cada uno de nosotros. El Padre entregó a su Hijo para que nosotros tuviésemos la salvación. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. ¿Qué queda en nosotros entonces? Tomar nuestra decisión. El Señor nos dice, aquí te coloco la vida y la muerte. Escoge pues ¿qué? La vida. Pero muchas veces nosotros, y así como lo mencionábamos en la mañana, somos ¿qué? Tercos. Que nos muestra aquí el camino de la salvación y el camino de la perdición. Y nosotros queremos ir por acá. Queremos gozar de las bendiciones que nos ofrece este mundo. Pero que nos va a llevar ¿a qué?
a la perdición. Como aquellos foquitos y aquellos bichitos que van detrás de aquellos foquitos. ¿Y qué sucede? Quedan fulminados. Así muchas veces somos nosotros. El Señor nos ofrece todo para que seamos salvos. Nos ha dado todo, ha hecho todo por nosotros. Queda en nosotros entonces tomar esa decisión. Que el Señor nos bendiga y nosotros podamos hacer una decisión correcta. Ponernos de parte del Señor. Que el Señor nos bendiga esta mañana.